Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy, a petición de muchos de vosotros y después de haber hecho la comparativa de todos los champús de Hair Food de Garnier, en este vídeo vamos a hacer la comparativa de todas sus mascarillas, también incluidas las nuevas que ha lanzado esta marca. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver un poquito todos los elementos que tienen en común toda esta gama de productos, en este caso de estas mascarillas. A continuación vamos a ir agrupando todas estas mascarillas según las necesidades de nuestro cabello y por último haremos un poquito estas conclusiones y veremos cuál escoger según sea nuestro tipo de cabello y según lo que estemos buscando con estas mascarillas. Así que si quieres conocer bien todas las diferencias entre todas ellas, qué puede aportarnos cada una y cuál escoger según nuestras necesidades, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Hace mucho tiempo analicé una de estas mascarillas que os dejo el vídeo por aquí, pero en este vídeo nos vamos a centrar en hacer esta comparativa entre todas ellas. Algo que nos llama mucha atención de la línea de Hair Food de Garnier en general es que es una línea que tiene un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, que no contiene siliconas, que no contiene tampoco ningún tipo de colorante sintético, además de ser vegana. Todo esto añadido a que sus formulaciones aparecen de forma muy transparente en el etiquetado del producto, podemos ver bien el origen de todos los ingredientes, podemos conocer bien en profundidad toda la información de cada uno de los ingredientes en su etiquetado. Realmente le aporta una transparencia y un acercamiento al consumidor para que podamos ver bien de dónde provienen todos estos ingredientes, que es algo que hace que esta gama me guste muchísimo. Dicho esto, vamos a ver un poquito y vamos a centrarnos ya en las 8 mascarillas que vamos a analizar en este vídeo, y lo más importante va a ser empezando viendo lo primero, cosas que tienen en común. Lo primero que tienen en común estas 8 mascarillas sería su modo de uso, y es que en su etiquetado viene indicado que tendrían un modo de uso 3 en 1. Por un lado, un tratamiento sin aclarado, por otro lado como un uso de mascarilla convencional y por otro como acondicionador. De aquí quiero hacer un poquito un apunte. Lo que nos dicen en un tratamiento sin aclarado simplemente sería un poquito para sellar nuestras puntas, mientras que el uso con mascarilla convencional sería aplicándolo sobre nuestro cuero cabelludo cuando lo tengamos el cabello húmedo y después retiraríamos con agua. Sin embargo, cuando nos habla de la forma de acondicionador, nos dice que lo podríamos aplicar tanto con nuestro cabello húmedo como con nuestro cabello seco y simplemente ayudar un poco a hacer este efecto de desenredado, a evitar un poquito estos tirones, etcétera. No sería como tal un efecto acondicionador, sería más bien un efecto desenredante, etcétera, pero en el etiquetado viene indicado como este efecto acondicionador. Es cierto que lo podemos utilizar tanto con nuestro cabello en seco como en nuestro cabello en húmedo, todas ellas, y sí que es cierto que nos van a aportar un poco lo que viene buscando una mascarilla, una hidratación en profundidad, un tratamiento para ayudarnos a mantener nuestro cabello lo más hidratado, lo más fuerte según la finalidad de cada uno de sus ingredientes. Y algo también bastante importante a tener en cuenta: las mascarillas, como ya sabemos, no se deben utilizar a diario. Las mascarillas deberíamos utilizarlas de 1 a 2 veces por semana según nuestras necesidades. Y dicho esto, vamos a empezar a ver cada uno de estas mascarillas. Vamos a ver en profundidad primero cuántos ingredientes tienen en común, vamos a ver qué ingredientes tienen en común en sus formulaciones y posteriormente vamos a ir agrupándolos por estas categorías que hemos comentado para ver cuál se adaptaría mejor a nuestro tipo de necesidades y a nuestro tipo de cabello. Pues bien, en cuanto al número de ingredientes, tengo que decir que fluctúa bastante. Tenemos el de cacao que tiene 20 ingredientes y llegamos a tener mascarillas que tienen hasta 31 ingredientes. Realmente fluctúa bastante la cantidad de ingredientes de una mascarilla a otra, pero lo fundamental es ver la cantidad de ingredientes que tienen en común. Y sí que tengo que decir que sus formulaciones son prácticamente idénticas, cambiando un poquito estos activos diferenciadores, la proporción también en la que se encuentran y luego algún que otro perfumante, etcétera, que han añadido, pero fundamentalmente sus formulaciones son prácticamente las mismas. Lo que diferencia un poquito son los activos diferenciadores que dan nombre a cada uno de estos productos, además de algunos otros activos bastante interesantes. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente punto, donde vamos a ver qué activos tienen en común. Realmente ya he comentado que sus formulaciones son muy parecidas, pero vamos a hablar de estos activos que empiezan a tener unas propiedades un poquito más interesantes y que se encuentran en las 8 mascarillas. Es cierto que si comparamos a lo mejor las que están un poquito más orientadas para cabello muy seco, dañado, etcétera, tienen más activos en común, pero haciendo en general, ¿cuáles son los activos en común que tienen todas ellas? Encontraríamos 3 fundamentalmente. Por un lado, tendríamos el aceite de soja, por otro lado tendríamos el aceite de girasol y por último tendríamos el aceite de coco. Estos
estos 3 aceites fundamentalmente se encuentran en las 8. Esto es bastante interesante. ¿Por qué se encuentran justamente estas 3 en todas estas mascarillas? Pues por sus propiedades diferenciadoras. Y es que, como ya sabemos, la combinación de estos aceites no solamente nos aporta hidratación y nutrición a nuestro cabello, sino que nos va a ayudar a que nuestra fibra capilar esté mucho más fuerte, que se note nuestro cabello con un mayor brillo, etc. Y la combinación de estos activos que tienen en común junto con los activos diferenciadores va a hacer un poco que nos decidamos por uno o por otro según las necesidades de nuestro cabello. Y aquí viene un poquito donde vamos a entrar en ver las diferentes categorías en las que hemos ido agrupando todas estas mascarillas y vamos a ver realmente cuál escogeríamos según nuestro tipo de cabello y por qué. Bien, empezaríamos por la primera categoría. Pelo normal. ¿Qué es un pelo normal? Un pelo normal es un cabello que necesita aportar una hidratación, pero que en general no es un cabello seco, no es un cabello graso, es un cabello bastante fácil de controlar, no es muy lacio, no es muy rebelde, es justo lo que se encontraría en medio de todo esto. En este caso únicamente tendríamos la mascarilla de aloe vera. Esta sería la que mejor se adaptaría, ya que nos podría aportar hidratación, pero no una hidratación en profundidad como si tuviéramos nuestro cabello seco, o de esta hidratación y reparación si tuviéramos nuestro cabello dañado. En este caso únicamente estamos hablando de una mascarilla que nos va a aportar hidratación necesaria para un cabello normal. Además, esta mascarilla también se adaptaría bien tanto si tenemos nuestro cabello liso u ondulado, mientras no sea muy rebelde, y también para este tipo de cabellos que requieren una hidratación, pero no una hidratación muy en profundidad. Y en cuanto al tema del encrespamiento, se encontrarían un poco entre media, no tiene ni mucho frizz ni nada de frizz. Podríamos domarlo un poquito, pero no estos cabellos que se encrespan con mucha facilidad. Así que podríamos englobar esta mascarilla de aloe vera en cabello normal, algo seco, que pudiera requerir un poquito de esta hidratación de medios a puntas, pero fundamentalmente sería para cabello normal. Bien, pasamos a la siguiente categoría, donde tendríamos pelo seco o pelo muy seco. Aquí englobaríamos 3 mascarillas de las que vamos a ver bien en profundidad las diferencias para saber cuál escoger. Tendríamos banana, cacao y macadamia, y vamos a ver un poquito estos factores que tienen diferentes para saber cuál escogeríamos según nuestro tipo de cabello. Os voy a dejar por aquí sus ingredientes, sus activos diferenciadores, pero voy a deciros justamente lo más interesante: qué características tiene que tener nuestro cabello para que se adapte bien a cada uno de ellos. Ya sabemos que es para pelo seco a muy seco, pero vamos a ver un poquito estas diferencias para saber cuál escoger. Bien, empezaríamos por la de banana. La de banana aportaría nutrición a cabello seco. Sería para cabellos que son algo rebeldes, pero no muy rebeldes ni no muy difíciles de controlar. Hay cabellos que sí que están secos, pero no tienen muchísimo volumen, no son muy rebeldes y muy difíciles de controlar, así que este sería el caso. Añadido de esto, encrespamiento sí o no. Tendríamos, como en el caso anterior, cabello que puede tender a encresparse, pero no un cabello muy difícil de domar. Sí que tendríamos fundamentalmente una hidratación, una nutrición en profundidad en cabello que esté seco. Cuidado, estamos hablando de cabello seco, no de cabello dañado, frágil, que se rompe. Estamos hablando de cabello seco que requiere una nutrición extra. Pasamos al siguiente, que sería la mascarilla de cacao. Esta también es para cabello que sea seco, pero aquí sí que estamos con cabellos rizados, rebeldes, difíciles de controlar, que tienen mucho encrespamiento, que también tiene mucho volumen. Este sería la mascarilla que se adaptaría mejor a las necesidades, contando en todo momento que tendríamos un cabello seco. Bien, mientras que el de macadamia nos dice que tiene un efecto alisador, realmente no es que tenga un efecto alisador en nuestro cabello, pero sí que es verdad que debido a la composición que tiene y aportarle tanta hidratación, mantener a raya el encrespamiento, etcétera, nos va a dar la sensación de tener nuestro cabello algo más lacio y controlado, pero realmente no tiene una función alisadora como tal. El de macadamia se adaptaría bien también a tipo de cabello que sea seco, que tenga volumen, que también tienda a encresparse y realmente que sea un poquito difícil de controlar. Estos cabellos un poquito rebeldes, con mucho volumen, etcétera. ¿Y cuál sería entonces la diferencia entre el de cacao que hemos visto antes con respecto al de macadamia? Porque parecen muy similares, y fundamentalmente aquí tendríamos la principal diferencia, que el de cacao estaría un poquito más orientado a cabellos que tienen volumen, que tienden a encresparse, etcétera, pero que sean rizados, un punto más de rebeldía, un punto más difícil de controlar, mientras que el de macadamia se quedaría un poquito más abajo, cabello algo también rebelde, algo también difícil de controlar, pero que sea un cabello algo más liso, ondulado, etcétera, pero que a la vez ambos sean cabellos que sean secos, que requieran esta nutrición en profundidad.
Pasamos al siguiente grupo, donde agruparíamos cabello frágil y cabello dañado. Es verdad que aunque no significa lo mismo, quería englobarlo en el mismo grupo justamente también para hacer esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre tener un cabello frágil a tener un cabello dañado? Bien, tendríamos por un lado el cabello dañado, que podemos haberlo dañado simplemente utilizando muchísimo secador, utilizando mucho las planchas, tenacillas, etc. Este cabello que está maltratado. Cuando nuestro cabello está dañado, es cierto que se vuelve algo más frágil, pero no es por naturaleza más frágil. Únicamente este cabello, estas puntas que están algo más dañadas, se han vuelto más frágiles. Mientras que cuando nos referimos a cabello frágil, es el cabello que por naturaleza se rompe con mucha facilidad, aunque no esté dañado. Y esta diferenciación es muy importante. Si nuestro cabello requiere una reparación, tendríamos que irnos a la mascarilla que está específicamente pensada para cabello dañado, mientras que si nuestro cabello es frágil y se rompe con muchísima facilidad siempre, tendríamos que buscar una mascarilla que sea justamente para cabello frágil, frágil por naturaleza. Y siendo así, tendríamos por un lado, para cabello cuando está muy dañado, tendríamos el de papaya, que puede aportarnos esta función reparadora, mientras que por otro lado tendríamos para cabello frágil el de piña, que nos aportaría justamente esta fortaleza a nuestro cabello, le aportaría un poquito de cuerpo para sentirlo con mucho más volumen, etcétera, porque ya sabemos que cuando el cabello es más frágil, etcétera, notamos cómo tiene un poquito esta pérdida de volumen. Así que en este ámbito, en esta categoría, tendríamos estas dos mascarillas con las que, aunque pueda haber un poco de confusión, hemos visto muy bien cuál sería la diferencia para que no tengamos ninguna duda a cuál escoger. Y por último vamos a ver la categoría que está específicamente pensada para cabello sin brillo. Aquí también tenemos que diferenciar dos mascarillas, bastante importante esta diferenciación. Por un lado tendríamos el cabello teñido, que ha perdido un poquito este brillo, etcétera, debido a los tintes, y por otro lado tendríamos nuestro cabello que ha perdido un poquito esa vitalidad y su brillo propio. Y es aquí donde tendríamos la diferenciación, aunque ambos veamos que nos dice que va a recuperar nuestro brillo natural, etcétera. Esta es la diferenciación más importante. El de goji estaría un poquito más pensado para estos cabellos teñidos, mientras que el de sandía está un poquito más orientado a recuperar el brillo natural de nuestro cabello. Dicho esto, ambas mascarillas se adaptarían bien a aportarnos esta hidratación y este brillo en nuestro cabello, ya sea nuestro cabello algo más rebelde, ya sea liso, ondulado, etcétera. Sí que se adaptarían bien siempre que estemos buscando, lo más importante, siempre que estemos buscando aportar brillo únicamente a nuestro cabello. Si nuestro cabello es un cabello teñido que ha perdido su brillo, pero lo tenemos, por ejemplo, muy dañado, no esperemos que utilizando esta mascarilla que recupera el brillo sintamos que se repara nuestra fibra capilar, ya que los objetivos de las mascarillas son totalmente distintos. Tenemos que ver bien qué necesita nuestro cabello y buscar cuál mascarilla se adaptaría bien a nuestras necesidades. Y bien, y dicho todo esto, quería hablar del precio, que evidentemente es el mismo precio para todas ellas. Me parece un precio bastante económico, teniendo en cuenta que todas estas mascarillas las podemos encontrar en cualquier supermercado. Además son veganas, tienen un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, no contienen silicona. Realmente es una gama que me parece muy interesante, y viendo todas las mascarillas que hemos visto bien cómo puede adaptarse a todas las necesidades según nuestras necesidades de nuestro tipo de cabello. Hemos visto bien que podemos tener el cabello normal que requiere algo de hidratación, en pelo seco, pelo dañado, pelo frágil, etcétera. Realmente hemos visto todas las categorías, hemos ido agrupando todas las mascarillas para saber bien cuál escoger según tengamos nuestras necesidades. Una pregunta que me habéis estado haciendo mucho cuando habéis visto vídeos del champú y vídeos también de alguna de las mascarillas, me habéis preguntado si se puede combinar el champú de una de las gamas, por ejemplo el champú de aloe vera, mientras que utilizar la mascarilla de papaya. Evidentemente no existe ningún tipo de problema. Tenemos que tener en cuenta que aunque estas mascarillas tienen 3 en 1 y se pueden utilizar, tienen 3 modos de uso diferentes, tenemos que tener en cuenta que el champú lo estamos aplicando también sobre el cuero cabelludo, mientras que la mascarilla la aplicamos también de medios a puntas. Tenemos que diferenciar bien cuáles son las necesidades de nuestro cabello. Evidentemente podemos tener, por ejemplo, la raíz muy grasa y buscar un champú que nos elimine bien en profundidad toda la grasita de nuestro cuero cabelludo, mientras que teniendo las puntas secas, dañadas, por ejemplo, o teniendo nuestro pelo frágil, nos vayamos a utilizar una mascarilla que pueda aportarnos un poquito lo que estemos buscando. Evidentemente no existiría ningún tipo de problema en combinar diferentes tipos de estos productos dentro de esta gama. Realmente, incluso a no ser que tengamos el tipo de cabello muy claro y sea exactamente
perfectamente bien y se adapte bien a todos los productos. De hecho, sería incluso interesante utilizar el champú que se adapte bien a nuestro cuero cabelludo y aportarle este extra con la mascarilla para asegurarnos bien que toda la rutina se cierra y que le aportamos a nuestro cabello todo lo que necesita. Ya sé que además de las mascarillas también tenemos la gama de acondicionadores, así que si os gustaría que analizara y que hiciera la comparativa también de los acondicionadores, dejádmelo en los comentarios y espero que este vídeo os haya sido de mucha utilidad, que haber visto toda la comparativa de todas estas mascarillas os haya podido ayudar un poquito a saber cuál escoger según vuestro tipo de cabello. Y como ya sabéis, para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tenga un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!